Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Es una característica de los jóvenes tener una energía que es creativa, entusiasta, llena de pasión por las causas que los mueven. Y especialmente en estos últimos años los vemos protagonistas de muchas cosas. Las Naciones Unidas, por medio de su departamento encargado de los voluntarios, dice que los jóvenes son una fuerza motriz para la paz y el desarrollo. Su energía y creatividad son fundamentales para construir un futuro mejor y, a menudo, son los primeros en proponer soluciones innovadoras a los problemas más acuciantes del mundo. Lo que llama la atención de esto es que estos mismos organismos y todos los que mueven los hilos de este mundo los han usado. Usan esa energía, entusiasmo, vitalidad e idealismo para su agenda política. Los embarcan en acciones que desestabilizan las cosas, produciendo caos y consecuencias muy negativas para aquellas sociedades que no responden a los intereses internacionales. Esas capacidades que podrían ser utilizadas para ayudar y a construir enteras sociedades son canalizadas para destrozar todo al modo de los adolescentes pasionales y enojados. Sabemos que los jóvenes son capaces de dar todo, pero también de romper todo si están mal influenciados. Pensemos en el fenómeno de las redes sociales, especialmente su formato Facebook y su rol en los acontecimientos del Medio Oriente y cómo se dieron las cosas. Los empresarios y magnates ideólogos, con Zuckerberg a la cabeza y el lobby Silicon Valley, durante mucho tiempo han trabajado en sus espíritus jóvenes, haciéndolos creer en lo positivo, justo, obligatorio de luchar contra todo régimen y autoridad, a toda costa y con cualquier medio, a cualquier precio. Eran numerosos los artículos, blogs, líderes jóvenes que hablaban de cómo el Facebook de los jóvenes podía cambiar las cosas. En la zona del Medio Oriente los hizo creer que el influjo de las redes sociales era la causa mediante la cual se podía hacer caer un sistema político de años como el egipcio o el tunecino. Los artículos explicaban que luego de muchos años de protestas esporádicas, reprimidas, activistas de Túnez, Egipto, Libia y hasta Bahrein encontraron en Facebook y otras redes sociales como Twitter una herramienta rápida, anónima y eficaz para organizarse. Pero hay que preguntarse seriamente, ¿fue efectivamente de este modo o es solo propaganda? ¿Cuál es el fruto de esta organización? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Cuál es el estado actual de estos países supuestamente transformados y liberados por el Facebook? ¿Cuál es el estado actual de los jóvenes de esas zonas? ¿Son más libres? ¿Están más llenos de oportunidades que antes? ¿O se encuentran sumidos en la desesperación con familias fragmentadas, llenas de difuntos? ¿Quiénes pagaron el precio de esta lucha juvenil? ¿Cuántas fueron las víctimas de esta nueva y simple organización? ¿Quién reconstruye ciudades totalmente destruidas y que antes eran prósperas y pujantes, especialmente para los jóvenes? ¿Dónde están esos activistas de las redes, los líderes? Muchos de esos guerreros sociales están ahora en Occidente, en puestos de privilegios, con dinero y en empresas ideológicas como las del Silicon Valley. ¿En qué situación está el resto de los jóvenes que creyeron insulsamente en las palabrerías
de los magnates de las redes sociales y títeres de estas empresas? A través de las redes, les decían que debían usar sus energías para combatir por sus derechos, para abrirse a nuevas oportunidades, para conducir al país al progreso y a las bondades del mundo occidental. Los magnates de la dictadura de las redes los sermoneaban de este modo, cuando ya desde hacía años, desde antes de la aparición de las redes sociales, que esta primavera había estado planeada y preparada. Por ejemplo, el grupo llamado Movimiento Juvenil del 6 de abril había estado trabajando desde el 2008 para hacer caer el régimen y así abrirse al secularismo occidental, con todos sus planes y políticas antivida y contraculturales, con el apoyo de grandes organismos europeos, las Naciones Unidas y otros mecanismos revolucionarios. Eran sostenidos estos grupos en Egipto por gente que trabajaba desde hacía años desde Inglaterra, Francia y Estados Unidos para reformar y controlar el Medio Oriente y permitir así el sometimiento de los estados y de las personas a la agenda política internacional. Con las mismas tácticas de antaño, todos estos pérfidos grupos habían envuelto a los jóvenes en revueltas sangrientas, como lo hicieron otros magnates ideológicos en otras revoluciones anteriores. La demoníaca Revolución Francesa, o la del 1848, o la degenerada y destructiva Revolución del Mayo del 68, etc. A costa del sacrificio de sus cuerpos y sobre todo de sus almas, los usaron y los usan para sus fines macabros. Los demonizaron y al mismo tiempo les han lavado el cerebro para que tomen el rol de víctimas con derechos a la anarquía, la destrucción, al combate, en definitiva, títeres de la cultura de la muerte. Pero no todos respondían del mismo modo ante esta tentación luciferina. Muchos jóvenes, inteligentes, magnánimos, con gran sentido común, patriotismo y fe, no se dejaban engañar e imbuir en esta corriente de muerte y ruina. Rápidamente se dieron cuenta de que la fuerza que transforma todo del modo más profundo y determinante y constante es la fuerza del bien. Vivían aquello que dice San Pablo: hay que vencer el mal a fuerza de bien. Ellos mismos eran los que nos advertían de las mentiras y falacias que se decían por las redes sobre el conflicto en Siria y que venían preparadas desde afuera desde hacía años. Estaban muy atentos a lo que aparecía en las redes precisamente para combatir el veneno que en ellas se transmitía. Pero sobre todo luchaban para no caer en la trampa de la realidad virtual o interrealidad, como le llaman ahora. Es decir, trabajaban para dar fruto en la vida real y no quedarse embrutecidos y fascinados como una polilla nocturna alrededor del foco de luz, con el resplandor de las redes sociales y las falsas luchas. Habían decidido levantar la cabeza de la pantalla y usar esa energía que los caracterizaba. Habían decidido desconectarse en la medida de lo posible para luchar el buen combate. Ellos estaban convencidos que eran el capital social, como le dicen ahora, con el que contábamos en Alepo y en otras partes del mundo. Aún en medio de los horrores de la guerra, se comprometían a realizar diversas actividades que demostraban su deseo de transformar positivamente la situación. Querían ser la voz para un mundo que los trataba de engañar y envolver en sus malvados planes. Ellos resistían de un modo más real y positivo delante del engaño y fascinación de lo virtual. Fueron muchas las actividades que organizaron con tanta energía y esfuerzo. Recuerdo, por ejemplo, los campamentos de verano que se hicieron en el obispado.
Hicieron talleres de formación, catecismo, culturales, de arte. No faltaron los juegos y celebraciones, muchas veces hechas con lo precario, celebrando con un vaso de agua, con un plato de arroz. En otras ocasiones, y ya les he contado de esto, cómo pidieron hacer los ejercicios espirituales para rezar, para hacer penitencia, para obtener desde el cielo la paz. Estos jóvenes eran quienes recogían, organizaban el poco alimento que teníamos para luego distribuirlo entre los más necesitados, aun cuando ellos mismos necesitaban porque ni tenían lo suficiente para vivir. Estos jóvenes se organizaban para ayudar a los niños que habían perdido sus escuelas o que no podían asistir a ellas porque corrían riesgo vital. Se convirtieron en sus tutores, en sus profesores, esforzados que con tanta paciencia y ánimo educaban a estos niños en el bien y los animaban para que continuaran trabajando en su futuro a pesar de que el mundo se los quería arrebatar. Eran también quienes visitaban y acompañaban a los enfermos en sus casas o en los hospitales, a los heridos que aún funcionaban en Alepo. Muchas veces nos acompañaron a visitar a las familias y eran los que más rezaban al momento de dar los últimos sacramentos o asistir a algún herido o un anciano abandonado en su casa. Eran quienes se emocionaban al rezar el rosario o respondían con viril acento a los diálogos de la Santa Misa. Eran los que se confesaban frecuentemente para recibir al Jesús en el pan eucarístico. Eran los que pedían hacer dirección espiritual porque sabían que el combate no era contra la carne ni la sangre, sino contra los principados y potestades de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones espirituales, como dice San Pablo a los Efesios. Pedían consejo porque querían tomar las armas de Dios para resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerse firmes. Estos eran los jóvenes cuya energía natural se transformaba con la gracia de Dios en energía sobrenatural. Eran los jóvenes que no claudicaban ante las amenazas de muerte. Decían firmemente que no ante la propuesta de rechazar a Jesucristo y convertirse al Islam. Eran aquellos que veíamos crucificados, descuartizados, decapitados por haberse mantenido fieles al amor que habían contemplado en el rostro del Cristo sufriente. Esa energía sobrenatural los transformaba en luz para otros jóvenes y para toda la sociedad. No eran líderes de las redes, esclavitos de la agenda mundial, sino jóvenes con el corazón de oro, según el supremo modelo del joven eterno y divino, Cristo. Viendo este brillo en los ojos, el Santo Padre Alberto Hurtado le decía a los jóvenes de la Acción Católica: Jesús, conmovido profundamente ante el pavoroso espectáculo de las almas sin luz, les dice a sus apóstoles: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los encargados de iluminar las almas, de caldearlas, de transformar ese calor en vida, vida nueva, vida pura y vida eterna. Este es el llamado ardiente que dirige el Maestro a los jóvenes de hoy. Si hoy se decidiesen, aunque fuesen pocos, un reducido número de operarios inteligentes y decididos podrían influir en la salvación de nuestra patria. Pero ustedes, continúa diciendo el santo sacerdote, mis queridos jóvenes, han respondido a Cristo, quieren ser de esos escogidos, quieren ser apóstoles. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser luz. Ser delegado de la luz en estos abismos, como dice en una de sus cartas Claudel, iluminar como Cristo, que es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Querido joven, el modo de revolucionar este mundo para llevarlo al bien supremo
es transformar tu alma en luz. Que Cristo entonces te concede esta gracia y tú la aceptes generoso para iluminar al mundo. Que Dios te bendiga mucho.